Bien, empecemos por hablar un poquito de lo que ustedes tienen que trabajar para, para esta semana. Entonces, lo que tienen que trabajar para esta semana esta semana es sencillo, el trabajo simplemente hacer una lectura del material que les miré, observar los videos, porque esos videos deben complementar el trabajo que van a entregar, y presentar un mapa mental. Los mapas mentales, pues si usted en internet puede encontrar cantidad de ejemplos de formas de mapas mentales, y usted decide cuál puede trabajar. Aquí le estoy dando varias ideas. Entonces ya usted simplemente coloca ese mapa mental. Ese mapa mental, ¿qué es lo que pretende? Que usted coloque en el centro el tema y vaya derivando como una especie de ramas de la información que se desprende de ese tema. Y entonces simplemente visualice usted esa imagen ahí mentalmente. Por eso se llaman mapas mentales. Entonces empecemos de una vez definiendo lo que estamos trabajando. Ya esto lo tienen ustedes allá en el material que les envié. Ya sabemos que energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar cualquier trabajo, que todo en el mundo, que todo en el universo es energía, que todo se mueve a través de energía, que este lápiz al estar aquí quieto tiene energía, que cuando yo lo suelto él genera otro tipo de energía. Y entonces eso ya lo pueden leer allá con confianza, allá lo tienen. Y manejemos el principio de la conservación de la energía. La energía nunca se destruye. La energía simplemente se transforma de una forma a otra. El ejemplo más sencillo, cuando usted le coloca energía eléctrica a un bombillo, ese bombillo coge esa energía eléctrica y la convierte en energía lumínica, la convierte en energía calorífica, porque si usted toca el bombillo, pues va a sentir que se está quemando, la convierte en energía sonora, algunos bombillos se dan cuenta que suenan. Si yo cojo ese bombillo y lo suelto hacia el piso, él se cae, pues se quiebra, al quebrarse también se produce energía sonora. Entonces todo lo que hace es simplemente la energía transformarse, que es el mismo principio de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Lo mismo pasa con la energía. Entonces, miremos algunas formas de manifestación de energía. Les dije, en este tema no voy a profundizar porque me interesa más profundizar en la parte de circuitos eléctricos. Esto lo tienen en los videos que los pueden observar. Entonces, la energía que tiene todo cuerpo es energía potencial. La energía cuando el cuerpo está quieto tiene esa energía potencial, pero cuando yo lo suelto, él se genera una energía que se debe al movimiento, que es la cinética. Si escucharon ahí hubo una energía sonora porque también eso se escuchó cuando cayó. Si yo toco la superficie, de pronto cuando rozo dos piedras o dos metales, ellos se calientan, se produce energía calorífica y bueno, hay diferentes cantidades de energías que se van a producir. Entonces, todo elemento, todo cuerpo tiene una energía potencial, solo necesita un impulso para que eso se convierta en otro tipo de energías. Miren el ejemplo de la flecha. Cuando está quieta es potencial, una vez que la suelte se convierte en energía cinética. La energía eléctrica, que es esa que nos llega por los tomacorrientes a la casa. Esa es la más fácil de nosotros saber, la que nosotros utilizamos mucho en nuestras casas, que más tarde hablamos un poco de ella. Y la energía química, que es la que se produce en las pilas, en las baterías, que hablo de estos dos tipos de energías principalmente porque con base en ellas vamos a trabajar. La energía eléctrica que tenemos en la parte de arriba, la que llega a nuestras casas es corriente alterna, la química es corriente directa. Más tarde vamos a mirar un poquitico ese tema. Otro tipo de energías, energía térmica, nuclear, eólica, hidráulica, mecánica, electromagnética, lumínica y etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar una cantidad de tipos de energías si usted empieza a investigar un poquitico más. Y usted mire, por ejemplo, en este esquemita, cómo la energía se manifiesta en diferentes partes. El mismo Sol, por ejemplo, tiene lumínica, tiene calorífica, tiene energía nuclear, cómo se produce en una planta una energía eléctrica, y en un lado podemos mirar energía sonora a la vez que hay energía cinética, y vemos una cantidad de elementos que podemos trabajar o tipos de energías que podemos tener. Y entremos un poquitico en la energía eléctrica. Entonces, cuando hay una diferencia potencial, aquí la vamos a llamar de potencial a un voltaje en una carga. Cojamos este elemento sencillo que es una pila. Pero cuando yo le coloco algo que le conecto aquí, empiezo a generar un movimiento de electrones a lo largo de esto. Entonces genero lo que llamo una corriente eléctrica. Entonces ahí estoy utilizando esa energía eléctrica, estoy poniendo a producir esa energía eléctrica. ¿Sí? Entonces la energía eléctrica es cuando hay una diferencia de voltajes o de potencial en un elemento. Entonces,
Les vuelvo y les digo, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Con la energía eléctrica que se nos produce generalmente por los alternadores, que es la corriente alterna, o la química, que es la corriente directa. Pero al tema al que veníamos, eso lo anterior era simplemente una pequeña introducción, el tema al que venimos es a la parte de circuitos eléctricos, que ahí sí necesito que entremos a trabajar un poco. El circuito eléctrico es cuando yo coloco a un elemento o a una fuente, yo le coloco algo que permita que la corriente pase de un lado al otro. Por ejemplo, si yo le pongo a un cable de aquí a acá, estoy generando un circuito eléctrico, pero miremos qué tipo de circuito eléctrico estoy generando. Este programita que está aquí, yo se los dejé en la página para que ustedes lo descarguen o para que lo trabajen, entonces para que lo tengan presente. Este programita está en la página. Entonces, miremos aquí, cojamos un elemento cualquiera, una pila, ¿sí? A esa pila yo le voy a conectar un cable. Bueno, voy a conectar varios cables para que quede más elegante. Pero a esta pila yo le voy a poner ese cable cerrando ahí. Ahí estoy generando un circuito eléctrico, pero estoy generando un circuito eléctrico en corto o lo que normalmente nosotros llamamos un cortocircuito, que no es muy aconsejable que usted lo haga. Si usted coge un conector o coge esta pila y usted le une los dos cablecitos y la mantiene ahí un buen rato, usted va a sentir que sus dedos empiezan a calentarse o si la pila empieza a calentarse si la pila es nueva. Entonces estoy generando un cortocircuito, estoy haciendo que la velocidad, que los electrones que circulan aquí a lo largo de este conductor tengan una velocidad mayor que la velocidad, que una velocidad igual a la velocidad de la luz. Es muy rápido. Por esa razón, entonces produce un corto. Cuando usted coge las llaves con el llavero y las mete en un huequito y en el otro del tomacorriente en su casa, está produciendo eso exactamente, un cortocircuito. Por esa razón, no es aconsejable hacer hacer cortocircuitos porque usted puede chamuscar su casa perfectamente. De ahí que nuestras casas tengan un elemento que es un elemento protector, que se llama fusible. Entonces, miremos por aquí, era un fusible. Pero aquí está. Ese elemento protector nosotros lo encontramos, por ejemplo, en la caja de breakers, lo encontramos en las cuchillas, algunas casas que tienen cuchillas, en los aparatos electrónicos, eléctricos hay fusibles, que lo que hacen es prevenir o garantizar que en el caso que haya una sobrecarga, nuestro circuito, nuestro aparato eléctrico o lo que estemos utilizando se proteja. Entonces, mire, vamos a restablecer el circuito, pero inmediatamente él siente que hay una sobrecarga, se revienta. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque este circuito eléctrico está incompleto, le falta un pequeño elemento, es que consuma esa energía que estoy mandando a través de estos cables. Entonces viene otro pequeño elemento que viene siendo, pongamos en este caso un bombillo, que le vamos a llamar una resistencia. Entonces, cuando ya arreglamos el fusible que se nos quemó, cuando ya le pongo yo esa resistencia, ya no hay cortocircuito porque hay consumo de energía. Entonces, ¿qué hace el circuito eléctrico? Es conectar ciertos elementos, incluyendo una resistencia, de modo que los electrones puedan circular de un lado al otro en una fuente de voltaje. ¿Sí? Lo podemos mirar de esa manera o lo podemos mirar de la manera esquemática. Entonces, eso es lo que es un circuito eléctrico. Nos permite conectar los elementos de modo que haya una circulación de los electrones de un lado al otro. Entonces, volvamos otra vez acá a la presentación. Entonces, aquí tenemos el circuito eléctrico. Entonces, tenemos conectado la batería, un foco o un bombillo y en este caso tiene un tercer elemento aquí que es un interruptor que más tarde lo vamos a ver. Entonces, vamos a ponerle ese interruptor a nuestro circuito eléctrico acá. Bueno, como en este caso el circuito es virtual, voy a eliminar este y ahí en lugar de ese voy a ponerle el interruptor. Entonces, vamos a poner un interruptor. Entonces, ¿qué es el interruptor? El interruptor es un elemento de control. Simplemente nos permite abrir o cerrar el circuito. Entonces, es un término que vamos a utilizar de ahora en adelante. Circuito abierto, circuito cerrado. Entonces, ahí está un circuito cerrado.
cuando yo lo pongo a funcionar. Allá está un circuito abierto. ¿Por qué se llama circuito abierto? Precisamente porque usted mira que el interruptor en esta parte está abierto. Circuito cerrado porque el interruptor está cerrado. Entonces tenemos circuito abierto, circuito cerrado. Esta sería la manera esquemática como yo represento el dibujo. Esta manera de acá es la manera simbólica como represento el dibujo. O sea, lo hago a través de unos dibujitos que son símbolos que me representan. Esto me representa un bombillo, una pila, esto me representa un interruptor. Y este es el circuito abierto, este es el circuito cerrado. El circuito cerrado es cuando está funcionando. Y se me coló mi escrosa. Bien, entonces miremos las partes de un circuito eléctrico. Tenemos la primera parte que se llama la fuente, que es la que nos proporciona la energía eléctrica. La segunda parte, que es la resistencia, que es la que consume esa energía eléctrica, que la convierte en otro tipo de energía, sea calor, sea movimiento, en el caso de un motor. Tenemos los conductores o los cables que nosotros les llamamos, que son los que se van a encargar de llevar la corriente de un lado para otro. A propósito de los conductores, por ejemplo, el oro es un muy buen conductor, se utiliza mucho en microelectrónica. Aislantes, por ejemplo, la mica es un aislante, el caucho es un aislante. Y tenemos un elemento de control que es el interruptor, que es el que se encarga de permitir que el circuito funcione o no funcione, abrir o cerrar el circuito. En este caso nos faltaría también un elemento de protección que son los fusibles, pero básicamente en un circuito vamos a tener tres elementos: la fuente, la resistencia y el conductor. Esos son los tres que vamos a tener en cuenta por si acaso. Entonces aquí miremos un poquitico los elementos. El primer elemento, la fuente, la encargada de proporcionar el voltaje para que el circuito funcione. Ese elemento tiene unos símbolos, ¿sí? Entonces, miremoslos. Tiene unos símbolos que aquí los podemos encontrar. ¿Por qué estoy trabajando con esto? Ustedes no tienen pruebas de estado, pero ustedes sí van a tener, lo más seguro, pruebas internas en las universidades, y este es un tipo de preguntas que aparecen allá, la parte de cálculos de resistencias. Tenemos un símbolo, y dentro de esta parte de la fuente eléctrica tenemos lo que es la tensión, ¿sí?, eléctrica o voltaje que le llamamos, y tiene su propio símbolo que es la V. Y se mide en voltios. ¿Listo? Tenemos la otra parte que es el conductor, que el símbolo es simplemente una línea. Ay, mi papá sacó el helicóptero y iba a hacer bulla. La intensidad es la forma como lo que encontramos ahí en la parte del conductor, la intensidad de corriente eléctrica. Y esa intensidad tiene como símbolo una I y se mide en amperios, ¿sí? El tercer elemento que teníamos allí es la resistencia, que estos son los dibujos para representar la resistencia. El símbolo de resistencia es R y se mide con la letra omega, el símbolo se mide en ohmios y el símbolo es la letra omega. Y el último elemento que nosotros tenemos, que es el elemento de control o el interruptor, que ese, pues aquí simplemente lo tenemos con un único símbolo, aunque hay varias formas de representar el interruptor. Si hay dudas, por favor, vayan escribiéndolas para que al final las hagamos. Clases de circuitos eléctricos, aquí entramos en materia. ¿Qué tipos de circuitos eléctricos hay? Básicamente vamos a hablar de 4. Un circuito simple o sencillo, un circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto. Empecemos por el circuito simple, que es el mismo circuito que tenemos acá en el ejercicio. Si es un circuito simple, que consta de una fuente, una línea de conducción y una resistencia, ¿sí? Entonces simplemente contamos con esos tres elementos en un circuito simple. Es cuando tiene un solo elemento que consuma la energía. Aunque si nosotros sabemos, los conductores también generan resistencia, pero por ahora no nos compliquemos con esa parte. Entonces, tenemos un circuito en serie. Es cuando ya tengo yo dos o más resistencias, pero las conecto una enseguida de otra. Si nosotros miramos, por ejemplo, en un plafón, aquí hay un tornillito, acá hay otro tornillo, aquí hay un tornillo, acá hay otro tornillo. Entonces,
Conectamos de la fuente al primer tornillo, del siguiente tornillo al siguiente tornillo del otro plafón y del otro tornillo a la fuente, pues pasando por el interruptor. Entonces, mire, estamos haciendo que la energía tenga que pasar obligatoriamente por los dos bombillos, ¿sí? Eso es un circuito en serie. Solo tiene un paso de corriente. Ese circuito en serie tiene unos requisitos y ahorita lo vamos a mirar. Construyamos primero el circuito en serie. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente separemos este de aquí y montémosle otro bombillo. Nada más. Como hicimos. El bombillo tiene dos tornillitos en el caso de que usted utilice un plafón de verdad. Y entonces lo conectamos y se nos arma un circuito en serie. ¿Sí? El circuito en serie, ¿por qué razón? Mire, obligatoriamente la energía va a pasar por cada uno de los espacios. Pero el circuito en serie tiene unas propiedades o unas cosas a tener en cuenta. Primero, miremos lo que dice acá arriba. Al desconectar uno de los elementos de carga, los demás dejan de funcionar. Vamos allá y comprobemos. Entonces, quito este. Observen que el segundo bombillo también se apaga. Quito este. Observen que el otro bombillo también se apaga. Entonces, se cumple esa norma. Si yo quito uno, el otro se apaga. Eso es lo que pasa con las extensiones navideñas. Ustedes se acuerdan que a veces se daña un bombillito y se daña toda una secuencia. Por eso se le llaman las series navideñas. Eso es porque están conectadas en serie. El voltaje. El voltaje se distribuye entre los elementos de carga, por lo tanto el voltaje es la suma de los voltajes individuales. Vamos a mirarlo acá. Este aparatico que tengo aquí se llama voltímetro, se utiliza para medir el voltaje. Para medir el voltaje, en el caso de esta corriente que estamos trabajando, como es el de una pila, es corriente directa, él tiene un positivo, un negativo. Insisto, mi papá está al salto otra vez el helicóptero, hace una vuelta y ya, no me dejas dar clase, hombre. Ya escuchó. Bien, entonces, tenemos uno positivo y tenemos otro negativo. Siempre el positivo va a ir al lado de la pila. La pila del positivo es este pedacito de acá arriba, el que tiene la cabecita, el que aquí tiene el signo, el negativo, el plano. Si lo coloco invertido, ¿qué pasa? Sencillamente nos da un menos 9, en este caso, que es el voltaje que tiene. Pongámoslo derecho. Listo. Entonces, miren, el voltaje de la pila es 9 voltios. Miremos el voltaje de cada bombillo. Entonces, vamos y medimos bombillo por bombillo y nos da 4,5 voltios. Miremos el siguiente bombillo, nos da 4,5. 4,5 y 4,5, total 9 voltios. Entonces, se cumple. Los voltajes individuales son la suma de... el voltaje total es la suma de los voltajes individuales. El otro principio, la otra característica, la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. ¿A qué le vamos a llamar corriente? Le vamos a llamar corriente a la cantidad de electrones que circulan en este momento o la velocidad con que los electrones circulan en este conductor. A eso le llamamos la corriente eléctrica. Es como cuando yo tengo un tubo y meto agua, la cantidad con la velocidad que circula esa agua, a eso le vamos a llamar la corriente del agua. Yo puedo tener la misma cantidad de agua en un tubo con poca inclinación y el agua va a circular la misma cantidad pero con menos velocidad. Pero si yo inclino ese tubo, va a tener mucha más velocidad. O si le pongo mayor presión, va a tener mayor velocidad, entonces va a tener mayor corriente. Exactamente lo mismo se maneja acá. La corriente es la velocidad con que los electrones se mueven en el conductor. Para medir la corriente se utiliza un aparatico que se llama el amperímetro. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos. Entonces, con el amperímetro se utiliza en una sola de las líneas, en este caso. Entonces vamos a medir la corriente aquí, 0,45 amperios. Mirámosla aquí en medio, 0,45, 0,45. Entonces miren, en cualquier parte que la mida del circuito, la corriente me va a dar lo mismo. Y el tercer elemento que tenemos
es la resistencia. Dice que la resistencia es la suma de las resistencias individuales. Bueno, aquí no tengo, dentro de este virtual no tenemos el ohmímetro, que es el que se utiliza para medir la resistencia, pero podemos hacerlo manualmente. Aquí nos dice que esta resistencia tiene 10 ohmios. Nos dice que esta resistencia tiene 10 ohmios. Por lo tanto, si yo mido entre este punto y este punto la resistencia total, que sería la que está en todo el circuito, nos tendría que dar 20 ohmios. Pero una recomendación, si algún día van a utilizar un ohmímetro en un circuito real, para ya poder medir los ohmios, primero tengo que desconectar el circuito. No puedo medir ohmios con el voltaje puesto porque quemo el ohmímetro, por si acaso. Entonces la resistencia no se puede medir con energía. Bien. Vamos con el siguiente circuito, el circuito en paralelo. El circuito en paralelo cuando tiene dos o más elementos, pero estos tienen conexión independiente, de modo que la energía circula independiente por cada uno de ellos. Entonces miremoslo aquí como miramos en el anterior. Tengo conectados dos, pero mire, el bombillo están conectados a diferente lado. ¿Sí? Entonces la energía circula o por aquí o circula por acá. Lo mismo por acá, o circula por aquí o circula por acá. Entonces son independientes, cada uno tiene su propio camino. Entonces las propiedades para este ejercicio son diferentes, pero vamos primero a realizarlo. Entonces, ¿qué hago? Desconecto este de aquí, lo desconecto y me lo voy a traer por acá. Entonces, aquí nos toca construir este ejercicio a partir de aquí. La ideal es que por favor bajen este, porque cuando hagamos pruebas de cálculos le queda más fácil a usted si tiene el ejercicio, le queda más fácil comprobar si lo que está haciendo es o no es verídico. Entonces conectemos para poder conectarle el otro y démosle energía al otro. Ahí estaríamos trabajando con un circuito en paralelo. Los dos bombillos están conectados independientemente y mire que la energía sigue diferentes caminos. Vamos a mirar acá qué nos dice. En las propiedades. La primera propiedad dice que si yo desconecto uno, los demás siguen funcionando. En la casa de nosotros tenemos en cada pieza un bombillo con su interruptor independiente. Si yo apago el bombillo de la sala, no me apaga el del comedor, a no ser de que esté mal hecho el circuito o que sea sala-comedor y tenga un solo bombillo. Si yo apago el de la cocina, no me va a apagar el de la habitación porque están en paralelo, son independientes. Entonces, si yo quito uno, el otro debe seguir funcionando. Si yo quito uno, el otro debe seguir funcionando. Entonces, esa es la primera condición del circuito en paralelo, que tienen su energía independiente, por lo tanto, funcionan independientemente. Miremos la segunda. El voltaje. Dice que el voltaje es igual en cualquier parte del circuito. Acuérdense que en el circuito en serio el voltaje se distribuye entre los elementos. En este el voltaje es igual. Entonces, quitamos, perdón, estamos mirando el voltaje, medimos el voltaje a la entrada, 9 voltios. Voltaje de este bombillo, 9 voltios. Voltaje de este bombillo de acá, 9 voltios. O sea, el voltaje igual en cualquier parte del circuito. Entonces, comprobado que se cumple. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la suma de las intensidades individuales del circuito. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de corriente que yo tenga en esta parte de aquí debe ser la suma de las intensidades que yo tenga en los otros lados. Entonces, vamos a mirar la intensidad de corriente y ya nos pito que se nos está acabando el tiempo. La primera corriente, 1.8 amperios. Miremos la de este bombillo, 0,9 amperios. Miremos la de este bombillo, 0,9 amperios. Entonces, la intensidad es la suma de estas dos. 0,9 más 0,9 nos da 1,8. Y el tercer elemento que tenemos es la resistencia. La resistencia se trabaja con esta operación matemática que es 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Cojamos el ejercicio de acá que teníamos, cada una valía, ¿cuántos voltios venía cada uno? Cada uno tenía 10 ohmios, perdón. Entonces sería
1 sobre 10 más 1 sobre 10, 10 mínimo común, esto nos va dando 1, entonces coloco acá la rayita el 10, y 10 dividido entre 10 nos da 1, entonces da 1, más 1, 2, 2 sobre 10, 1 sobre RT es igual a 2 sobre 10, se invierte, RT es igual a 10 sobre 2, por lo tanto la resistencia total es 5. Entonces, la resistencia de este circuito sería 5 ohmios. Eso lo vamos a ver en la próxima jornada, precisamente vamos a aprender a hacer esos cálculos, entonces por ahora no se estresen por eso ni se asusten por la operación matemática que se haya toda carrera. Luego venimos con lo que son circuitos mixtos. Los circuitos mixtos es cuando ya combino circuitos series con circuitos paralelos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, combinación, la energía puede pasar por aquí o puede pasar por acá. Pero mire que en estos dos obligatoriamente tienen que pasar por ambos, ¿sí? Lo mismo aquí, la energía puede pasar por aquí, estos dos están en serie, pero estos dos están en paralelo. Entonces aquí puede coger por aquí o por acá. Entonces son diferentes tipos de circuitos que ya ahí cuando ustedes instalen el programa, les sugiero que los empiecen a experimentar y empiecen a hacer ensayos. Listo, pongamos aquí nomás aquí uno sencillito para que, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, mire, por ejemplo, estos dos están en serie y este está en paralelo. Si yo quito este, afecta solamente el que está en serie con él, pero no me afecta el que está en paralelo. Entonces, eso se llama un circuito mixto, cuando hay combinaciones de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Para resolver esto ya vamos a ver posteriormente que, por ejemplo, si yo necesito hallar la resistencia de este, primero hallo la de los dos que están en serie, luego ya este se convierte en uno solo y ya los hallo los otros dos en paralelo. De eso vamos a trabajar un poco después en la siguiente jornada que tengamos que nos programen. Y lo último que teníamos ahí para mirar en la guía es lo que es corriente continua, corriente alterna. Hagámoslo a grosso modo. La corriente directa, la que encontramos en las pilas, en las baterías, en las fuentes de producción química. Y la corriente alterna, la que encontramos en la producción a través de alternadores. Cuando vean los videos van a ver qué es un alternador, cómo se produce la energía en el alternador, por eso les recomiendo vean los videos. Y se van a representar la corriente directa porque siempre va en un mismo sentido, si es positiva o es negativa, siempre viene en el mismo sentido. Y la corriente alterna va a armar siempre una onda sinusoidal, entonces siempre va a pasar de 0 al máximo valor, a 0 y al valor negativo. Si es como si yo cogiera esta pila y la estuviera conectando, cambiándole constantemente el sentido. De esa manera funciona la corriente alterna. Para el caso de Colombia, hace 60 ciclos, o sea, 60 vuelticas de estas por segundo. Para el caso de Europa, son apenas 50 ciclos por segundo. Bien, entonces, les cuento que el tiempo se nos está acabando. Por lo tanto, vamos ya como mirando